Hola, hoy les hablaré sobre el pacto del retorno de Jesús, quien es el Señor y Cristo. Retorno se refiere a su regreso y pacto es una promesa. Y vemos que todas las promesas hechas por Dios en toda la Escritura tienen su cumplimiento. Y bien, tan importante es el regreso de Jesús, el Mesías, que en el Nuevo Testamento se menciona más de 300 veces. Jesús, quien es el Señor y Cristo, va a regresar. Y a lo largo de la historia encontramos muchas posturas acerca del regreso de Jesús. A esto se le llama escatología. Y en realidad todas ellas tienen su base bíblica. Entonces, ¿en cuál de ellas tenemos que creer? Hay tres puntos claves y básicos que no podemos dejar de creer según la Biblia. El primero está en Lucas 21-27, que nos habla Jesús mismo cuando dijo que Él iba a regresar y que todo ojo le verá. De hecho, encontramos en Hechos número 1, verso 11, cómo sus ángeles mismos anuncian que de igual forma como fue levantado, asimismo regresará Jesús. El segundo punto está en Mateo 24-36, también en su verso 42 y 44, donde nos dice que nadie sabe el día ni la hora en que Jesús, el Mesías, regresará, pero debemos esperarlo cada día. Y el tercer punto que nos anuncia Mateo 24, verso 33 y 34, es que sí habrá una generación que le verá regresar. Pero ¿qué debe suceder antes de su retorno? ¿Qué es lo que debe pasar? Debe ocurrir la evangelización mundial. Si leemos Mateo 24, habla de muchas señales, pero en el verso 14 nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y no está hablando de un día en especial, sino que está hablando de alguien, porque el principio y el fin es alguien, el alfa y la omega, y el primero y el último, según nos menciona Apocalipsis 1:8, es alguien, es Jesús. Dice que primero que todo tiene que ser predicado este evangelio del reino en todo el mundo. No que todo el mundo tenga que creerlo, sino que es necesario que a toda criatura en todas las naciones de todo el mundo les sea dado el testimonio del evangelio. Y el evangelio no es sobre cosas que nosotros vivimos, no son experiencias humanas o personales o criterios o pensamientos propios, sino que evangelio quiere decir buena noticia. Y la buena noticia no es sobre nosotros. Nosotros no somos los protagonistas. Jesús, el Mesías y Señor, es el protagonista. De él trata la buena noticia. De hecho, si vemos Juan capítulo 20, verso 30 y 31, nos dice que Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos y que no todas quedaron escritas, pero las que sí se escribieron tienen un propósito y dice que es para que nosotros creamos, habla de un constante presente, creamos en algo, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito de las Escrituras, este es el mensaje eterno que es necesario que sea dado a conocer. Es necesario que el ser humano escuche el testimonio acerca de Jesús como el Señor y Cristo de nuestras vidas. ¿Por qué tuvo que venir el Mesías? ¿Cuál es el problema tan grave que tiene el ser humano? Es que el ser humano está separado de Dios. Y solamente uno justo, solamente el Mesías podría salvar no tan solo a uno, sino a toda la raza humana de una perdición eterna. ¿Quién cumplió esta obra? ¿Quién consumó el problema? ¿Quién lo resolvió de una vez y para siempre? Es Jesús, en la cruz, a través de su muerte y su resurrección. Consumado es. Este es el mensaje que es necesario que el mundo escuche. No que escuche de más denominaciones y de muchas iglesias, porque de eso estamos llenos, sino que es necesario que el ser humano conozca su problema, y es que nació ya separado de Dios y que el único que le puede dar vida y salvación, el único que lo puede reconciliar con Dios es Jesús, el Mesías.
Y nos habla también en Lucas 17, del 26 al 27, que en los días de Noé se predicó el mensaje del arca para salvación. De igual forma en este tiempo, hay un problema, pero también hay una solución. En ese tiempo venía un diluvio, y el que entrara en el arca tendría vida y salvación. De igual forma en este tiempo hay un problema. No es tan solo un diluvio, no estamos hablando de algo de clima, sino que el diluvio estaba mostrando condenación y muerte, muerte y condenación eterna. Y entonces, ¿qué nos habla hoy en día? Igual que los tiempos de Noé, los días de Noé, a veces pensamos y decimos, sí, está como los días de Noé, porque todo el mundo se casa y todo el mundo se emborracha y se da el matrimonio, pero eso siempre ha sucedido, nunca ha dejado de ser. El punto es que de igual forma como los días de Noé, en este tiempo sigue existiendo un problema espiritual, pero también una solución. Y todo aquel que entra en el arca tiene vida y salvación. Todo aquel que cree en Jesús como el Señor y Cristo tiene vida y salvación. Pero recordemos que Efesios 2.8 nos habla que la fe es un regalo de Dios, no es algo que te pueda fabricar e inventar, y aquel que es el autor y consumador de la fe, ¿quién es? Es Jesús, el Señor y Cristo. Sin Él no hay nada. La Biblia nos anuncia en Marcos 13, verso del 9 al 11, que habrá persecución y de que de igual forma se predicará el Evangelio a todas las naciones. En segunda de Pedro 3, del verso 9 al 12, nos habla de que Dios sigue esperando, de que Dios sigue teniendo esa paciencia para que ningún ser humano perezca, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero este mismo arrepentimiento no es una obra humana, sino que el verdadero arrepentimiento proviene de Dios. Si revisamos Hebreos 10, verso del 35 al 37, nos dice que antes que Él venga debemos seguir haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su iglesia, para su pueblo? Es que su iglesia cumpla Mateo 24:14, que cumpla la evangelización mundial, ya que este es su ministerio. Quiero compartir con ustedes 2 Corintios capítulo 5, verso del 15 en adelante. Dice que y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por cada uno de ellos. Esta es la labor. Este es el ministerio para su iglesia, para sus hijos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios es su hijo, es su iglesia, está fundamentado en él. Por lo tanto, dará su vida para preparar su regreso, porque le espera, porque le ama, porque sabe y entiende que es pasajero en este mundo y que su verdadera ciudadanía es el reino de los cielos. Ministro realmente no es un nombre tan grande, pero a los ojos de Dios sí, porque ministro es un siervo, y el siervo sirve a su Señor, y el siervo hace todo lo que su Señor le dice. Y aquí dice que esta es la labor, que este es el ministerio que nos ha sido encomendado por su gracia y por su misericordia. Él se compadeció de nosotros, nos llama, nos rescata, nos salva, nos justifica, nos santifica, nos perdona y nos envía a cumplir la evangelización del mundo, que es que toda la tierra sea llena de su nombre, que toda la tierra sea llena de su gloria. Ese es el ministerio de su iglesia. No basta con saber que Él viene, ya que su iglesia preparará el regreso de su Señor, cumpliendo la evangelización del mundo. Este es su trabajo, este es su ministerio. Y dice aquí que nos ha sido dada la palabra de la reconciliación. La palabra que reconcilia al hombre con Dios es la misma palabra que se hizo carne. Jesús, el Señor y Cristo es esa palabra que reconcilia al ser humano con Dios. De Él trata el Evangelio. Él es la buena noticia. Por Él vivimos y por Él morimos. Este es nuestro ministerio. Pregunto, ¿realmente lo estás esperando? ¿Estás viviendo para su regreso? ¿O solo sabes que Él viene?